Buenos días. Para ayudar a entender nuestra manera de utilizar la técnica FUE y las mejoras que hemos realizado recientemente en la forma en que preparamos al paciente para el procedimiento, tras haber introducido las nuevas herramientas y aplicaciones que hemos estado presentando durante este taller sobre el valor de cobertura y manejo de la donante, vamos a mostrar una estrategia en 2 pasos para alopecia avanzada en un paciente que hemos hecho no hace mucho. Este paciente tiene 64 años y comenzó a perder cabello a la edad de 35 años. Tiene antecedentes de alopecia por parte de padre. Nunca ha estado en tratamiento médico y como antecedente personal tiene dificultad respiratoria debido a que es un gran fumador. Al examen tiene un patrón Norwood 5 con una importante pérdida de cabello en el área frontal y coronilla. Como dijimos, el plan es reparar ambas áreas con 5.500 injertos en 2 procedimientos, con un intervalo de 5 meses. Hicimos la primera intervención en abril de 2016, cuando comenzábamos a utilizar las nuevas aplicaciones, así que seré breve con este primer procedimiento y daré más detalles sobre la segunda cirugía. En las fotos al microscopio USB podemos ver buenos grupos foliculares, pero la mejor evaluación es siempre con el Dermalite, la aplicación Hair Counter y el micrómetro. Y tras nuestras mediciones, el calibre de pelo nos da 52, 55 y 50 micras y la densidad 70, 87 y 93 unidades por centímetro cuadrado en áreas temporal, parietal y occipital. El promedio de pelo por unidad folicular fue de 2,27 y el área donante total 230 centímetros cuadrados. El valor de cobertura 8,3 en temporal, 10,2 en parietal y 11 en occipital, lo que significa un total de 19.000 unidades foliculares en la zona segura. Utilizando el Coverage Value Excel Table, podemos estimar que con la referencia de un valor de cobertura mínimo en donante de 5,4, podríamos extraer 1.700, 2.900 y 3.700 injertos en áreas temporal, parietal y occipital, por lo que la capacidad donante total de este paciente es de 8.400 injertos, un 43% de su área donante segura. Teniendo en cuenta estos números, comenzamos la cirugía haciendo el diseño de la línea frontal y colocando 2.800 injertos en el área frontal. La aplicación Graft Counter nos da la distribución de extracciones por área, el desglose y el promedio de pelos por injerto, 2,39 en este caso. Cuando introducimos esos números en la tabla de Excel, los datos más importantes en los que hay que fijarse es cómo disminuimos el valor de cobertura en las diferentes áreas donantes, 8 a 7 en temporal, 10 a 8 en parietal y 11 a 9 en occipital. Bueno, ya que nos permite afrontar la segunda cirugía con la seguridad de tener los injertos necesarios. En la evaluación previa de la zona receptora medimos 81 centímetros cuadrados en área frontal, por lo que necesitaríamos 3.600 injertos para tener ese 5,4 de valor de cobertura deseable. Pero decidimos extraer solo 2.800, así que sabíamos que la cobertura iba a ser por debajo de lo óptimo. Pero también hay que tener en cuenta que no consideramos el pelo nativo para hacer nuestro cálculo. Otro dato es que para cubrir las 2 áreas, frontal y coronilla, necesitaremos 7.100 injertos en total. Al final colocamos los 2.800 injertos en un área inferior, 78 centímetros cuadrados. Con una tasa de pelo por injerto de 2,39, más alta de lo esperado, el valor estimado de cobertura en la receptora fue de 4,5. Veamos ahora fotos del paciente a las 24 horas y 2 meses, y nuevamente listos en quirófanos a los 5 meses, con crecimiento temprano. Esta segunda intervención fue en septiembre de 2016, por lo que nos tomamos tiempo para filmar todos los pasos necesarios en la preparación del paciente, objetivo principal de este vídeo, más allá de los datos técnicos. En primer lugar, comenzamos a dibujar el área receptora y la zona insegura con el pelo largo. Tomamos algunas muestras de pelo para medir nuevamente el calibre de cabello y rasuramos la donante. El siguiente paso es medir el área a reparar con una lámina transparente. Hacer algunos vídeos tras el rasurado para ver la naturalidad del procedimiento anterior y teñir el área donante para facilitar la visión del cabello gris. A continuación, marcamos las áreas temporal y parietal con plantillas prefabricadas y la occipital nuevamente con la lámina transparente.
Inmediatamente después evaluamos la donante con el microscopio USB y hacemos algunas fotos con el Dermalite para conocer densidad y pelos por centímetro cuadrado de las diferentes donantes. Esta vez la densidad fue de 55, 73 y 83 por centímetro cuadrado y el pelo promedio por injerto 2,33. De nuevo, con un área donante total de 230 centímetros cuadrados, el valor de cobertura fue de 7, 8 y 9 en temporal, parietal y occipital, y 16.000 unidades foliculares en la zona donante segura. Con la referencia de 5,4 como valor de cobertura, ahora la capacidad donante total fue de 5.700 injertos, un 35% de su área donante actual, y solo debemos tener cuidado en ambas áreas temporales, donde el límite está cerca, 971 injertos. Nuestro plan es extraer nuevamente 2.800 injertos, lo que significa que nos quedarán más o menos otros 3.000 injertos disponibles en la donante después de esta segunda cirugía. Con estos datos iniciamos la intervención en la zona parietal. Medicamos previamente al paciente con 5 miligramos de diazepam y aplicamos la anestesia con una aguja 30G. Usamos lidocaína al 1% y adrenalina 1/200.000, es decir, 0,5 mililitros en 100 centímetros cúbicos. La cantidad total de lidocaína que usamos por paciente a lo largo del día es inferior a 100 mililitros. El primer procedimiento utilizamos un punch de 0,8 milímetros, pero debido a que en la coronilla queremos aumentar la tasa de pelo por injerto, esta vez elegimos un 0,85. Preferimos usar la luz polarizada para facilitar la visión e iniciamos la extracción haciendo un par de cortes, evaluando profundidad y ángulo. Una vez que nuestro conocimiento de estos datos aumenta, también se incrementa el número de injertos por serie. Solemos punzar 50 a 100 unidades antes de extraerlas con 2 pinzas bayoneta número 7. Durante esta fase solo necesitamos a una de nuestras enfermeras. Los injertos se cuentan 2 veces, primero por el cirujano con el contador de pie y luego por la enfermera mientras separa cada injerto según el número de pelos e introduce todos estos datos en la aplicación Graph Counter. Por lo general, reconectamos de 300 a 600 injertos por hora y los almacenamos en placas de Petri con enfriadores. Cambiamos la placa cada vez que cambiamos de área, manteniéndolos en la nevera a 4 grados. Nuestro tiempo máximo de hipoxia debe estar entre 4 y 6 horas. Después de 5 horas y media, estábamos listos para colocar 2.800 injertos. El Graph Counter nos dio 2,44 cabellos por injerto y solo se extrajeron 600 en el área temporal debido a su bajo valor de cobertura. En la evaluación previa de la receptora, el objetivo era cubrir 75 centímetros cuadrados con 2,27 pelos por injerto. Con esa tasa, para alcanzar un valor de cobertura de 5,4, se necesitaban 3.300 injertos. Disminuimos el valor de cobertura de 7 a 6 en área temporal, de 8 a 6 en parietal y de 9 a 8 en occipital, asegurando una extracción homogénea y un buen manejo de la donante. Nuestras enfermeras clasificaron los injertos y prepararon la mesa para cargar los folículos. Anestesiamos el área objeto y comenzamos la colocación. Como ustedes saben, no utilizamos tumescencia o incisiones previas. No tenemos ninguna preferencia para comenzar en un orden específico. Cuando el tiempo fuera del cuerpo se está acercando a su límite, prefiero comenzar con las mejores unidades que tengo, las de 3 y 4. Con experiencia, no hay diferencia entre ir hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de la comodidad del cirujano y la facilidad de la inserción. Vaciamos las placas de Petri en el mismo orden que la extracción. Primero colocamos todas las unidades de la primera placa y luego la segunda, respetando el tiempo de hipoxia. La colocación de 1.000 injertos varía entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, ya que no perdemos tiempo con las incisiones previas. El día termina tras 4 horas de implantación. Ya no medicamos a nuestros pacientes con corticoides y antiácidos. Les damos un spray de solución salina para rociar el área trasplantada y no utilizamos vendajes, cremas ni antibióticos. El paciente duerme en una posición normal, descansando en el lado opuesto al área implantada. Analgésicos opcionales completan la medicación. Acabamos con las estadísticas finales posquirúrgicas. El área injertada real fue de 66 centímetros cuadrados en lugar de 75. La tasa total de pelo por injerto fue de 2,44 en lugar de 2,27, por lo que el valor de cobertura estimado fue de 5,4.
La mejor tasa de pelo por injerto y un área real injertada menor mejoraron la estimación inicial del valor de cobertura en la receptora. Y, como mencionamos anteriormente, sabemos que nos quedan casi 3.000 injertos en la donante para aumentar la densidad general en un tercer procedimiento si fuera necesario. A continuación, podemos ver algunas fotografías del paciente a la mañana siguiente cuando viene a lavar el área donante. Repasamos las instrucciones posoperatorias y enseñamos cómo lavarse en casa. Finalmente, quiero mostrar cómo hacemos el control de supervivencia. A los 5 meses, el paciente tenía 2.400 injertos de los 2.800 injertados en el primer procedimiento. 5 meses después, en consulta comprobamos el resultado a 10 meses en el área frontal y a 5 meses en coronilla. La comparativa nos muestra la mejoría que hemos tenido desde el principio. Recordemos que el valor de cobertura estimado para el área frontal fue de 4,49 y el real 5,13. La diferencia entre estimado y real es que la estimada es una media, número de graft entre superficie, y la real es el resultado de medir la densidad en determinadas partes de la receptora. Así podemos decir que el valor de cobertura medio es de 4,49 con algunas zonas que llegan a 5,13. Teniendo en cuenta el pelo que el paciente tenía en el área frontal y la ventaja del color grisáceo que da mejor cobertura óptica, estamos satisfechos con el resultado. La coronilla acaba de empezar una nueva fase de crecimiento y tenemos una excelente supervivencia a 5 meses, aunque con falta de cobertura que tendremos al final de la evolución. Sé que todos estos números son complicados al principio, pero si vuestro interés en trasplante capilar es verdadero, os ayudará al control y entendimiento de vuestro trabajo. Una última cosa, el cover value no tiene sentido si no tenemos una buena tasa de supervivencia. Y de esta manera terminamos este vídeo, que espero haya sido interesante.